cada panameño siempre sensible a lo que es la nacionalidad panameña y la construcción de nuestra memoria, siempre sabe que es importante no olvidar. Y yo me uno con este trabajo tratando también de ayudar, ¿no? A hacer una recopilación de lo que es lo que significó para nosotros la invasión y sobre todo a las personas de los más caídos. Al ser llamado a realizar esta obra, no tenía una guía en el sentido de hacer un boceto al inicio. Yo no presenté un boceto, presenté un recorrido que era de llegar a hablar con las personas que vivieron aquí en Panamá lo que fue la invasión. La sorpresa mía al hablar con todas las personas que estuvieron presentes cuando se realizó, cuando hubo este hecho violento, me di cuenta que habían distintas posiciones, porque el tema es delicado y comporta muchas aristas, muchas reflexiones de distintas posiciones políticas y a veces de sensibilidad. Me di cuenta que aquí mismo en Panamá, en la ciudad capital, quien estaba en San Francisco, quien estaba en la Alameda, echa un cuento completamente distinto a las personas que verdaderamente estaban presentes bajo el fuego de esta invasión. Y ahí fue donde más emotivamente me tocó decidir qué tenía que hacer. En esta decisión fue tan profunda para mí la experiencia, al ser contado por las personas del Chorrillo, las personas que vivieron, vi la dramaticidad de lo que se trataba el tema y de ahí fui realizando poco a poco el mural. El arte es un medio para poder comprender, enseñar y educar. A través del arte, pues, podemos descubrir y visualizar experiencias y acontecimientos de nuestra historia. Siempre que recurrimos al arte, en la belleza del arte, pues además de que podemos ver lo acontecido, ello también va dejando marcas en la historia de esos acontecimientos de nuestra vida. Como sociedad necesitamos historia, esa historia del pasado que nos ayuda a forjar el futuro, y eso es muy importante. Y la Iglesia pues siempre ha tenido ese cuidado de dejar señalados, dejar a través de obras de arte, dejar pues a través de crónicas pues los acontecimientos que vive el pueblo de Dios. El doctor Arístides Ureña tiene una trayectoria de haber trabajado ya en obras para ser expuestas dentro de un templo religioso y por lo tanto por esa delicadeza y por esa temática que ya ha desarrollado,
pues lo elegimos para que pudiera desarrollar este proyecto que la parroquia de Nuestra Señora de Fátima quiere dejar e inmortalizar como ese recuerdo a los hermanos fallecidos en el 20 de diciembre de 1989. Lo que queremos es plasmar, digamos, ese recuerdo de un acontecimiento que la comunidad históricamente vivió, y más en este templo parroquial. Durante aquella noche aquí se congregaron alrededor de casi 20.000 personas en estas instalaciones, dentro de este templo, por todos los lugares, ¿de acuerdo? Inmortalizar pues ese acontecimiento y ese papel que la Iglesia, como madre que acoge, tuvo en ese momento y en esa circunstancia y en esa realidad de esta comunidad. Y por eso ese lienzo, ese cuadro va a quedar dentro del templo parroquial y va a ser como esa memoria, ¿de acuerdo?, visual para un acontecimiento que vivimos aquí en esta comunidad del Chorrillo. La gente gritaba, ¿no? Ya viene la invasión, ya viene la invasión. Entonces todo el mundo corrió a la bahía, ¿no? Y entonces, verdad que había un barco que tenía una espoleta, ¿no? Parecía como un submarino, ¿no? Entonces todo el mundo estaba nervioso, ¿no? El batallón de la Dignidad y los Codepay estaban nerviosos, ¿no? Porque una cosa es que tú digas, ¿no? Yo me voy a enfrentar a los gringos, ¿no? Que vengan, porque lo que traen llevan, ¿no? Una cosa es decirlo con la boca y otra cosa cuando estás frente a frente, ¿no? Frente a frente con el enemigo, ¿no? Tú disparándole y él disparándole, ¿no? Es muy diferente a que tú no lo tengas y tú hables. Y una cosa que tú lo tengas y vamos a ver quién es quién. Entonces la señora como que era una señora pues, que trabajaba en el IDAN, ¿no? Nacionalista, ¿no? Y entonces ella, bueno, se puso nerviosa, ¿no? Y ¡pam! Se le cayó el AK-47 al piso, ¿no? Entonces yo me comencé a reír y yo dije, si estas son la gente que van a enfrentar a los gringos, imagínate, ¿qué se esperan? Sí, me llamó mucho la atención, dije, pobre gente inocente, porque le consumieron su cerebro con un nacionalismo falso, ¿no? Que van a enfrentar. Una cosa es decirle y otra cosa es hacerlo. A mí me llamó mucho la atención fueron que se ve, ¿no? En el mural, en el dibujo, se ve, ¿no? Cómo vienen los tanques atrás, ¿no? Se ve cómo vienen los tanques atrás y los soldados con casco y sus fusiles, ¿no? Y el pueblo le sale al frente, ¿no? Como tratando de detener la invasión, ¿no? El avance de los tanques, ¿no? Y eso da mucha lástima con uno ve eso, ¿no? Un pueblo indefenso, desarmado, ¿no? Y sale al frente de los tanques, ¿no? Mi imaginación era que el gringo no recogía a los panameños, a los que estaban acá, sino que recogían a las personas de ellos. Por eso vi pocos gringos en la calle, muertos. Por sinceramente lo que veía era panameños y puros carros civiles y cosas así. Y te conté también que las tanquetas no paraban. Si te mataban en un carro, te pasaban por encima y hasta te cortaba la cabeza el metal. En esta posición, en ese momento de tragedia, se capta que hay una zona gris, neutral, podríamos decir, y que fungió en ese momento como refugio, y eso fue la iglesia. La iglesia, como ustedes van a ver por las narraciones que encontramos, muchas personas, el único lugar en el cual encontraban refugio era simplemente yéndose para la iglesia, lugar en el cual iba a ser colocada la tela. Entonces mi abuelo le pregunta a mi abuela para dónde vamos. Mi abuela se acuerda de que ella trabajaba con los padres mercedarios y uno de ellos le dijo que cualquier cosa que ocurriera en el barrio podía dirigirse hacia la iglesia de Fátima. Entonces, meses antes a la invasión, uno de los padres también le había comentado que por cualquier emergencia metiera todos los documentos personales en un solo cajón. Mi abuela hizo caso y efectivamente el día de la invasión ese mismo cajón lo sacó y ahí estaban todos los documentos personales. Se cambiaron de ropa y se dirigieron hacia la iglesia de Fátima. Al llegar a la iglesia de Fátima, la encontraron abarrotada. No se cabía ni tanto por la nave de la iglesia, ni en el comedor, ni en el hogar de ancianos. Todo estaba lleno. Si no es por una monja que reconoce a mi abuela que lograron entrar porque ya el padre había dado instrucciones de que cerraran las puertas porque ya lamentablemente no cabía más gente en la iglesia ni en ningún otro sitio aledaño.
Después de eso se quedaron ahí toda la noche escuchando balacera y bombardeo, hasta que amaneció. Que estos puntos tendría yo que analizarlos y verlos y llevarlo completamente a la realidad, ¿no? Llevarlo completamente a la iconografía representativa de una imagen. La tela tiene 4 partes, la parte en la cual está la invasión completamente con estos perros agresivos, porque fue una invasión agresiva. Está la parte central del nacionalismo, del hombre panameño con la bandera. El panameño es un hombre pacífico. Tal vez, como se dice, esta invasión muchos no la pidieron, pero también tenemos realmente que nosotros estábamos por combatir y como fue, y tenemos la presencia actualmente de tener una soberanía total para todos los panameños. Chorrillero no estaba acostumbrado a recibir un bombardeo, una guerra así masivamente. Así que todo el mundo que estaba aquí sufrió. No voy a decir que fueron uno y otro no, todo el mundo sufrió y mentalmente, físicamente, como sea que lo digamos, sufrieron. La otra parte de la simbología en la cual se va desarrollando, que dejé la parte superior para lo que era mi forma de trabajar las artes, que eran las fantasías. Ahí yo coloqué una serie de barcas que va llevando la idiosincrasia del pueblo panameño. Un pueblo alegre, un pueblo creyente, un pueblo nacionalista, un pueblo lleno de biodiversidad, un pueblo lleno de una ecología completamente exuberante, porque están tirando flores. En esa barca viaja toda la idiosincrasia de lo que es el pueblo panameño. Otra es la alegoría que se encuentra en el fondo, que es el Canal de Panamá. En su historia se ha suspendido su tránsito 2 veces. Una fue el día de la invasión, del cual narramos en el cuadro. En la parte allá, en la parte lejana, se ve el Canal de Panamá. En la segunda vez que fue cerrado, el 8 de diciembre, que hubo una lluvia tremenda de 2010 y fue cerrado el canal. La última de las alegorías que tenemos es Nuestra Señora de Fátima, abierta y en son de ofrecer su corazón en el sentido de acoger todo lo que eran a los católicos, a los no católicos, aquellos desamparados que se encontraron. Entonces es la Iglesia Católica que recibe a sus hijos. ¿Qué venía afuera? Y me llamaba mucho la atención cuando hablabas con las personas. Cada uno de nosotros tiene un entorno de intimidades, un entorno de objetos que hacen parte de lo nuestro. No hay filosofía, no hay posición política en la cual, o razón, que se basa simplemente en la destrucción de las personas por cómodo de una situación. No puede ser posible que nosotros violentemos la intimidad de las personas. Y aquí fueron violentadas muchas intimidades. Y eso venía afuera en la narración. En fin, que usted desde afuera oye sobre la invasión, no hay razón política, no hay ningún tipo de razón para que justifique la destrucción completamente de vidas humanas. No existe. Lo que podemos aprender de esta tela, o lo que podemos resumir en estas cosas, que nunca más pueda suceder una cosa como la que sucedió, de violentar las individualidades de las personas. No hay motivo para hacerlo. Panamá va hacia una democracia, que es una democracia participativa, y creo que todo el mundo, ese es el punto, a través de un sistema que llamamos democracia, que es el más frágil, porque la democracia, desde cuando nace, significa la gobernación de las personas más capaces, de los mejores para gobernar. Una democracia funciona cuando tenemos personas que ética y moralmente están en grado de sostener y llevar las demás personas hacia un bienestar colectivo.
Usted figúrense que hay una invasión en su casa y le tiren, porque ahí no llovieron flores, sino balas. Y usted se encuentra en la calle sin nada. Eso es una violación de las intimidades. Y no hay posición política para justificarla. Hasta que no le pasan, porque ahí cayó fue en Chorrillo, no cayó en la Alameda, no cayó en San Francisco. Entonces, cada uno de nosotros tiene una posición completamente, porque es una herida abierta que tenemos que sanar. ¿Ok? Claro que había una dictadura, claro que había todas las otras cuestiones, pero estas cosas son justificables para que un panameño se muera, uno solo o un niño. Entonces, eso nos interroga a nosotros mismos de qué parte estamos, ¿no? Estamos de parte de la vida, somos parte de la vida en un cierto sentido y en otra parte no lo somos. Y entonces estaba más convencido de oír ¿cómo se llama? Las historias. Yo comía, no me iba para la casa, y comía una fonda en calle 27 porque ahí se llenaba de chorrilleros que hablaban y ya sabían de lo que estaba haciendo y cómo venían a colaborar. Entonces la señora que estaba ahí, cuando vio que había uno que estaba hablando, que había un señor muerto abajo y que le había pasado que le hace la declaración ahí también, ¿no? Y que había recogido muchas, ¿cómo se llama? Vio también otro señor que tenía la mano y tenía un reloj y había recogido una mano que estaba mutilada, había agarrado el reloj, lo que es la guerra fea, ¿no? Lo que comporta toda esta cosa, ¿no? Pobres y feos, como dicen en italiano. En la parte más humilde, ¿no? Que sucede, ¿no? Y la señora me dice, cuando está ahí como para interrumpir, se acerca limpiando y me dice, pero que todos los muertos se van para el paraíso, todos están allá y comenzaron a subir y están allá en paz y van hacia el paraíso. Y esa es una manera también de ver el confín, ¿no? A veces cuando hay las dificultades, cómo las personas se agarran y siempre van adelante, ¿no? El hombre no está predestinado para proyectarse e ir adelante. El género humano no morirá nunca porque tiene una semilla siempre en positivo cuando hay. Y ahí serán unas señales. También la otra que también cuando el Fra Javier me dice, Aristides, no hay plata. Aquí no hay plata, tenemos flota. Y yo tengo $3,000 que te lo podría dar así, me dice. Y entonces ahí fue donde más me convenció porque siempre las cosas grandes nacen donde el terreno no es fértil y hay personas que están en positivo, la transforman en fantasía. Y ahí es donde nace el arte, porque el arte transforma a las personas. Quería retomar ese final tuyo para reiterar lo que al inicio hablábamos, que el trabajo de Aristides es una manera de sublimar la tragedia en arte, todo este proceso creativo, todo este intercambio, toda esta metáfora, toda esta sabiduría popular de interpretar la muerte es parte también de de la manera en que esto se genera y se crea. Y bueno, y el Canal de Panamá, de alguna manera también atento, refería también el Canal de Panamá que tiene que ver con la invasión, pues la invasión detiene el canal se detiene 2 veces, uno con la invasión y la segunda vez con la tormenta La Purísima. Entonces, incluso en el lienzo de Aristides está pintado el Puente de las Américas, está el canal, están los barcos, como también parte de la iconografía y de los elementos que Aristides utiliza en la obra. Yo quería moverme ahora a otros aspectos de la producción del documental, y en este caso pues quería darle la palabra a Jessica Ceballos. Jessica Ceballos, como la presenté al inicio, es la persona, una mujer. Ella tiene, ¿cuántos años, Jessica, en el servicio? 25. 25 años de manosear y de custodiar la memoria y el patrimonio audiovisual del Canal de Panamá. Y quería pues preguntarle o que nos compartiera aquí en este conversatorio desde la Biblioteca Presidente Roberto Fechari, de la Unidad de Memoria Histórica, ¿qué representa para ti ese trabajo? ¿Qué valor tiene ese acervo audiovisual? ¿Cómo
¿Cómo lo integras a este esfuerzo de producción del canal en este documental de Fragmentos de la Memoria? Cuéntanos un poco de eso. Buenas tardes, ante todo. Para mí también fue la primera vez que veo el documental armado. No lo había visto anteriormente. Cuando yo inicio trabajando aquí en el canal, trabajaba esporádicamente con un listado de los videocintas que iban a ser transferidas a archivos, porque yo trabajaba con comunicación corporativa, y traté de hacer trabajo lo mejor posible sin saber que 20 años después me iba a tocar en la otra oficina prácticamente administrar los mismos archivos que había empacado cuando iban a ser transferidos. Para esta producción en el año 2014 encontré las videocintas de lo que era la invasión. Estaban en mal estado, tenían mucha contaminación yo le llamo, para no llamarle un nombre tan extraño, icing. O sea, que ya se imaginan lo que había arriba de la cinta. Lo vamos a llamar icing para que no sea tan desagradable, ¿no? Se hicieron unos procesos con unos compañeros de trabajo, logramos desarmar y limpiar esas videocintas y ponerlas a digitalizar para sacar lo que había, porque consideré que el tema era importante, porque ya habían pasado muchos años desde que había ocurrido el evento, del 89 al 2014, habían pasado bastantes añitos, y logramos recuperar ese material. Eran 3 videocintas y estaban catalogados por el nombre WAR, 1, 2 and 3, así que yo no sabía lo que había ahí, porque con ese nombre no me decía esto es de la invasión, esto es específicamente el primer recorrido que se hizo después de haberse dado los eventos. Así que había que primero desarmar la cinta, restaurarla, digitalizarla, y después fue que pude ver qué era lo que había en esas cintas. No fue fácil, a veces en este trabajo nos encontramos con cosas que no son tan como agradables, por decirlo así, porque algo bonito es ver un barco cruzando por el canal, ver el rainforest, o sea, la naturaleza, ver operaciones, y otra cosa es encontrarse una cinta como esa, a donde uno ve la gente del Chorrillo corriendo para salvar sus vidas con pocas cosas que tenían, atravesar toda esa área de guerra para venir hacia acá, hacia la zona del canal, y rogarle a los norteamericanos que los dejaran pasar. Parte de las tomas que vieron están contenidas en 3 videos, como les mencioné, War 1, 2, 3, y el otro, que donde se ven los bombazos, Welcome to the Jungle, que ese es otro video que hizo CNN, donde hay bastantes imágenes que de verdad que no fueron sencillas de visualizar y de asimilar. Tratar de ponerle ya no la categorización con esas palabras tan cortas, sino ponerle un poco más de información, y como pudieron apreciar se le colocó el cintillo de cuándo fue restaurada la cinta, que fue en el 2014, y que contenía realmente el material. Una de las partes que más me impactó fue cuando toda esta área en la que estamos nosotros, en el estacionamiento, ahí se hicieron los campamentos para acoger a los panameños que habían huido. Y para poder entrar tenían que ser revisados totalmente, o sea, me tocó el corazón ver que alguien venía nada más con una bolsa y con sus 2 niños y tenían que levantar las manos para que los revisaran, a ver si les daban el chance de poder entrar aquí al estacionamiento y al gimnasio. Y
se revisaba todo, se revisaba todo. Hasta le preguntaban, incluso hay una toma donde le preguntaban que de dónde había sacado unas botas a alguien, porque alguien de algún lado las recogió. Y bueno, ahí quedaron muchos panameños que hacían ollas comunales para poder alimentarse, y ese fue su hogar por muchos días. Así que la verdad que ya después de todos estos años, y que este año va a ser por primera vez, pues ya un día reconocido como que nuestra nación tuvo una herida, propiamente dicho, es interesante ver que se logró hacer un mural que representa todo el dolor que pasaron los panameños ese día, de una manera y una perspectiva de esperanza y de sanación. Porque quizás no estábamos preparados antes para esto, pero ahora Panamá ha madurado mucho, y quizás este es el momento en que podemos asimilar y ver lo que realmente sucedió y transformar algo que fue tan duro y tan doloroso en un prisma de esperanza. En un prisma de esperanza para un nuevo tiempo, porque ya era tiempo de que sanáramos, y es verdad, la herida estaba abierta, había que abrirla más para limpiar más profundo y poder volver a levantarnos de una manera diferente de aquí en adelante. Y como les mencioné, el trabajo de preservación tiene sus partes muy bonitas de satisfacción, pero también tiene sus partes de un choque con la realidad. Pero de verdad que agradezco esta oportunidad de que me han brindado de estar aquí, porque incluso es parte de sanar mi herida. Porque cuando yo vi esos videos no me fue fácil, cuando los vi por primera vez. No fue fácil lo que vi, y de verdad que doy gracias de que ya estamos como panameños preparados para iniciar un nuevo tiempo. Esas son mis palabras, pues, en cuanto al documental. Como le mencioné, no lo había visto anteriormente, pero sí yo recuerdo lo que hay en las cintas, y por eso es que sí me tomó por sorpresa. Sí, gracias, Jessica. Yo creo que de esto estamos hablando, hablemos del canal, se trata de esto. Hablar del canal se trata de los archivos documentales. Hablar del canal se trata de escudriñar la memoria. Hablemos del canal se trata de documentar la memoria. Hablemos del canal se trata de difundir y hablar de esa memoria. En esta segunda vuelta vamos desde esa mirada, ¿no? Desde ese hablar y de ese documentar, de ese registrar, de ese difundir, ¿qué piensan ustedes que hay más por hacer, y dónde ven este repositorio, por ejemplo, audiovisual, esta materialidad aquí en la biblioteca, esta historia del canal y de Panamá, para seguir documentando y registrando memoria? Bueno, yo es la segunda, he seguido siempre todas las actividades que están haciendo, y te felicito bajo la dirección que estás conduciendo con inteligencia, porque yo sostengo una cosa: a través de mi producción pictórica también se puede apreciar. Nosotros hemos alcanzado la soberanía, y se dice que somos soberanos, pero esta zona que marcó mucho a lo que es toda la historia panameña, tiene que ser ocupada con los sueños de los panameños. Cuando uno ve todas estas cosas que ve aquí, todavía se vive ese conflicto que teníamos. Y abrir esta parte que era antes prohibida para nosotros, hay que recordar eso, y que es las conquistas de muchos sueños, de muchas personas que sacrificaron familias. Yo vengo de una familia en la cual quien conoce, mi papá le llamaban el líder, pero cada ratito estaba preso porque él sostenía que esta era un absurdo y que había que sanar todo el territorio.
Y no para mencionar a mi padre, que no tengo por qué, por Francisco Chamarín y muchas otras personas que producieron completamente fuera de contexto, porque no se podía. Antes que estaba caminando ahí me puse a reírme porque una vez yo era con chico, tenía mucha conversación. Hago una anécdota para que se rían. Digo, los gringos son inteligentes, porque un cholito no puede caminar por aquí porque esto no se resbala. Hasta el piso lo hicieron completamente distinto, ¿no? Y no es porque sea, porque prueben a ver si es verdad. Nos resbalamos, los que somos cholos que no tenemos, entiende, con los zapatos nos estamos resbalando. Yo mira, estaba riéndome dentro de mí, ¿no? Digo, lo que decía Chico Chamarín, que los gringos hacían las cuestiones tan complicadas para nosotros que parecían superiores, pero no era así. Pero yo vengo de una generación, y que tiene mi edad, viene una generación en la cual muchos panameños no querían que los gringos se fueran de aquí, y otros sí. Y quien estaban en familia que también decían que podríamos ser un país soberano, que el panameño podía, ¿ok? También teníamos dificultades para ser aceptado en la sociedad. Así que fue una lucha tremenda y que no tiene que ser. Ya tenemos un territorio, entonces este espacio que está aquí, tenemos que llenarlo con la memoria. Esta es la batalla de las nuevas generaciones, que hay que construir historia. Si ustedes ven Panama Paper o mi penúltima producción, República Popular de Panamá, que es un sueño, está colocado en la zona canalera, a evocar el Panamá profundo, ese de Tío Tigre, Tío Conejo, dentro de las quebradas, dentro de la zona canalera, ya liberada. Necesitamos llenar de estas fantasías y construir la nueva patria aquí, ya unida. Ya ¿cómo se llama? El trabajo tan importante, Chico Chamarín tuvo su época, el trabajo tan importante político de mi padre tuvo su época. Ahora tenemos que evocar, entrar dentro de la historia y construir la patria unida, dentro de que también está lleno de memoria. Así que la memoria es funcional a saber lo que había pasado anteriormente para llevarnos a una nueva, llevar las nuevas generaciones también a, construir patria, a construir una nueva sociedad que sea participativa para todos. ¿Qué opinión te merece, Jessica, lo que estábamos hablando sobre la importancia o la tarea esta de documentar, registrar y divulgar, ¿no? La memoria a partir de este acervo audiovisual, de este acervo bibliográfico, de este territorio, de estos espacios? Porque recuerda que también parte de la memoria son estos espacios, los espacios de la memoria, son estos lugares en donde también nosotros registramos y donde nosotros acumulamos experiencias, y eso es parte también de esa construcción y de esa documentación de la historia. Bueno, ante todo, la verdad es que de los archivos en Panamá, aquí reposa una gran cantidad de historia, porque está desde el tiempo del periodo francés, está la historia del periodo de construcción bajo los norteamericanos, la administración norteamericana, y ahora que es administración panameña. Son muchas horas de información, si hablamos de material fílmico y audiovisual. Si hablamos de material fotográfico, son muchos fotogramas que hablan de toda la historia, no solamente de Panamá, sino su relación con Francia, con Estados Unidos, con otras naciones del mundo, personajes que han visitado el canal a través de la historia. Es mucho el material que tiene el canal, mucho trabajo por hacer, pero estamos bastante agradecidos de que se haya podido avanzar hasta el tiempo en que estamos, la cantidad de material que ya está digital, para que otras personas puedan acceder a la información y puedan utilizarlos como un refuerzo, por ejemplo, para los escritores, que se nos piden fotografías para respaldar sus obras, cineastas que nos piden pietajes históricos, información para respaldar sus obras de cinematografía o producción audiovisual.
Hay mucho por hacer. En el día de hoy, por primera vez, ya se aprobó en una de las máquinas de aquí de referencia de la biblioteca un enlace para que algunas personas puedan ver parte del material que se está rescatando y que se está utilizando. Como referencia pueden usar los escritores, por ejemplo, para ver un marco teórico de alguna época en general o algún tema que les gustaría profundizar. Estará próximamente entonces en las computadoras para que puedan observar. Ahorita coloqué el 25 aniversario del Canal de Panamá y el 50 aniversario del Canal de Panamá. Muy interesante, lo único que no todas las versiones están en los dos idiomas, pero el 25 aniversario solo lo tenemos en inglés, pero el 50 aniversario sí, en esa época sí la producción fue en español y en inglés. Y así vamos a ir poco a poco para que los usuarios puedan acceder a la información, hacer referencias para el futuro. Cuando requieran algo, entonces a través de la Oficina de Comunicación Corporativa o se ponen en contacto con el señor Orlando, que es el coordinador de memoria histórica, para entonces poder más adelante proveerles pues, lo que requieran los escritores o investigadores para proyectos futuros. Y esa es la labor que ahorita estamos logrando alcanzar esa meta, pues porque hace unos años atrás no teníamos esto. Por motivo, esto a nivel internacional, por motivo de las pandemias, a nivel internacional, los que nos dedicamos a la preservación de archivos y bibliotecarios también, avanzamos un poco más en proyectos porque disminuyó la parte de lo que es la atención al público, porque todo estaba como más restringido. Y se logró aprovechar a nivel mundial que todas las bibliotecas, videotecas, filmotecas, fonotecas aumentaran un poco su productividad para poder tener más material a disposición de los usuarios. Así que sacamos algo bueno de algo que no fue tan agradable, pero seguimos adelante. Y es un nuevo tiempo porque esto es como un renacer, como que volver a abrir la puerta de la casa, dejar que la luz del sol entre y decir aquí vamos de nuevo, vamos a empezar y es un tiempo nuevo. Eso es lo que puedo comentarles. Así es, así es. Y aquí desde la Biblioteca Roberto F. Chiari, para los que no han tenido la oportunidad de estar aquí en este conversatorio, lo pueden ver y escuchar en nuestras redes de YouTube y las redes sociales del canal. Y un poco complementando lo que dice Jessica y dándoles también, compartiéndoles las buenas noticias, la particularidad de este repositorio documental es bien interesante. El martes, en la reunión ordinaria en Aruba de la Memoria del Mundo, dos colecciones de la Biblioteca Roberto F. Chiari fueron admitidas a la Memoria del Mundo de UNESCO. Son los 100 años de los registros anuales del ferrocarril transísmico desde 1857, si no me equivoco, hasta 1957. 100 años de registros anuales de la comunicación entre los mares del primer ferrocarril que unió dos océanos y que fue el antecedente del Canal de Panamá. Esa colección de documentos es parte de la colección del mundo, junto con una colección temática que fue donada también al canal, la colección del doctor Muro, que forma parte también que se compone de un conjunto grande, más de 250 documentos, libros, textos, gráficas, dibujos del periodo del Canal francés. Eso también es parte también de un repositorio que los invito a los investigadores y a los curiosos de que se acerquen a consultar al Canal de Panamá. Esta tarea de catalogación y de preparación de estas dos colecciones es parte del esfuerzo del equipo de bibliotecarios aquí de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, que con mucho esmero y mucho profesionalismo también se enfocaron para que estas colecciones fueran emitidas
vuelvo e insisto, a parte de la memoria del mundo. Vamos entonces a abrir el diálogo con el público. Tenemos acá un micrófono que le vamos a pedir que utilicen para identificarse, hacer su pregunta, su comentario. Algunos aquí de los panelistas, los micrófonos son suyos y el espacio abierto para sus preguntas y sus inquietudes. Me siento. Sí, preguntas no solo para el maestro, sino para Jessica o cualquier, como panameños, oyendo, como mencionó el maestro, también cada uno tenemos una historia diferente del día de la invasión. Por lo menos yo estaba en Colón, cualquiera puede decir dónde estaba. El punto es cómo hemos evolucionado, como tú mencionaste. Yo pienso como panameño que debemos rescatar la idea de documentar el día de la invasión, no solo en pinturas, sino en documentos bibliográficos, historia, porque ningún libro de la historia en la escuela, para mí es imposible creer eso, que al día de hoy en el libro de la historia no se diga que el 20 de diciembre estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Es un hecho que ocurrió, murió gente, no importa de qué bando tú estabas, pero mi pregunta es, ¿cómo usted piensa que se debe atacar ese faltante o carencia de nuestro país? Porque yo tengo 52 años y no puedo creer que yo tuve que explicarle a mi hija qué fue lo que pasó. Cada vez que vamos al Kuwait, tú sabes que tú no podías entrar aquí. Si hubiera sido hace 25 años, te hubieran dado palos. Y entonces mi punto es que las generaciones que van a tomar este país en unos años no saben qué ocurrió aquí el 20 de diciembre. ¿Cómo ustedes atacarían eso correctamente? Jessica tiene... En primera instancia, por ahora, lo que estoy cargando en la aplicación de la biblioteca es tratando de ponerlo por catálogos. Entonces, podríamos empezar por poner un tema que tenga que ver con los eventos realizados en esa época de la invasión. Y bueno, que tendría que venir algún productor que quiera tomar esa tarea de armar un proyecto, ya sea un libro o por medio audiovisual. Nosotros estamos tratando de poner a la disposición, porque es bastante material, y yo la verdad, soy honesta, son tantas horas de material que hay de la historia del canal que hay veces que solamente lo pongo en la canasta de era americana, era panameña, construcción francesa, construcción, porque es demasiado. Y yo estoy agradecida con los compañeros que me piden información para elaborar sus proyectos, porque también me dan luces de qué temas hay que pulir, buscar más información con referencia a ese tema, y ellos van desarrollando. Esto es un trabajo en equipo, esto es parte de un proceso de mejora continua, porque la verdad que encontrar un cassette con una muy poca metadata, que como le llamamos nosotros, que es la forma de ponerle datos a un documento o archivo para que tenga mayor valor de referencia a futuro. Esa es la parte que nos corresponde, y hay veces que personas me piden unos temas que yo no se me habían ocurrido, pero en el proceso vamos encontrando información que pueden ayudarlos para hacer las producciones.
Y esa es la parte bonita, porque esto es un trabajo en equipo. Si alguien siente ese deseo de expresarle a la juventud lo que pasó, puede solicitar pues, información de referencia y quizás hacer su propio video, aunque sea casero, o un escrito para un periódico. Haremos lo posible por darles la información de referencia que nos solicitan para que puedan desarrollar. Porque la verdad es que es muy amplio. El Canal de Panamá tiene una trayectoria de más de 100 años de historia y no todas las organizaciones del mundo tienen esa oportunidad, porque hay muchas empresas, organizaciones que ya han cerrado y han caducado, pero el canal sigue vigente. Y hay oportunidades para crear, para producir. Eso es lo que les puedo comentar. Bueno, si me permite. Dale, adelante. Yo creo que sobre esta cuestión la pregunta era específica, estabas hablando de tu hijo. Creo que la intelectualidad panameña tiene una grande responsabilidad. Nosotros estamos de frente a una sociedad que va continuamente en evolución. Así que la educación y la cultura van siempre remodelándose y necesitan de que se exponga más la intelectualidad panameña, que está como escondida. Nosotros tenemos una historia de relaciones internacionales con los Estados Unidos, que hizo la historia de nosotros. No es posible que en Panamá se haya quitado una materia como es las relaciones internacionales entre Panamá y los Estados Unidos. Y por ahí donde entra, por la educación, en lo que tú estabas diciendo. Después nosotros estamos con toda la producción artística y todo lo que tenemos, estamos también dando más materiales y tratando de resanar esa idea. Pero eso tiene que llegar a la educación. Y el absurdo que todos hemos en silencio, callado, de haber quitado una materia tan importante que hace parte de nosotros y que entonces teníamos una herida más profunda. ¿Y por qué digo a los intelectuales? Porque no nos exponemos a decir esta cuestión que tiene un valor, porque se trata de la educación de nuestros hijos y no saben, porque usted agarra a los muchachos y dice, ¿qué fue la invasión? Lo que tú estás diciendo me ha sucedido también a mí, te está explicándolo porque en la escuela no lo dan. Es la historia de nosotros, como si a los Estados Unidos le quitaran, mira que están dando también, dan la cuestión de la relación con el Islam, o en Italia. La educación es completamente iba adelante. Si después hubieron resentimiento, hubieron posiciones que creyeron pues que había ya, eso se había cansado, eso no es verdad. De que las relaciones entre Estados Unidos y Panamá es una cuestión que no se tiene que dar como materia. Y hay una carencia, no es la única. Y podremos hacer miles de estas reuniones. Y si no entra por la educación, no va a ser. Así que es una cuestión esencial que regrese esa. Si no le quieren meter relaciones internacionales entre Estados Unidos, que le pongan otra cosa, porque hablen en la historia específicamente sobre esto, porque esa es nuestra historia. Es la mía. Yo cuando llegué aquí la vez pasada me sentí emocionado porque yo sabía que no podía entrar a un espacio como este. Esa es mi historia. Mi padre que tuvo una bala metida aquí en el 47 porque estaba contraria a la ocupación. ¿Eso qué es? Eso no es historia de nosotros. Sabemos que hubo un conflicto. Aquí cuando entramos hay una flama que está ardiente para recordar que a los caídos del 69 no es historia esta. ¿Y por qué no hemos dejado, todo? Y eso es culpa de la intelectualidad, porque no sé qué es lo que está pasando en Panamá, que no nos exponemos a más. Y este es el punto esencial, comenzar en la educación. Perdona que si no me emociono. Yo creo que no más para añadir, yo creo que parte de ese esfuerzo o de esa expresión de reconstruir la historia es este lugar y es hablar del canal. El interés nuestro es que más gente, más intelectuales, más hacedores del conocimiento sepan que este lugar existe, que este es lugar en donde hay una cantidad infinita, y me atrevo a decir, infinita de información para generar conocimiento, para construir la historia, para documentarla y para contarla. Entonces creo que este espacio es la expresión también de ese interés y desde el canal de ofrecer esto a la sociedad como insumo para esa producción intelectual y para contar esas historias y para no sonar cliché, pues para que no se olvide, ¿no? Prohibido olvidar, a propósito de la invasión.
¿Alguien tenía una pregunta acá? Buenas tardes, mi nombre es Gina Cano. Bueno, y viendo las redes, me di cuenta de que estos conversatorios se estaban dando y me han encantado. Y la verdad es que para mí esto ha logrado en mí 3 situaciones. Primero, aquí recreas lo que aprendiste en la escuela, pero que realmente lo vives, como quien dice, de primera mano, y te sientes así de orgulloso de saber lo que es Panamá y al mismo tiempo el conductor de esto, el centro, nuestro canal. Segundo, pues aprendes como quien dice, los inside stories, ¿no? Lo que ha ocurrido adentro. Uno de esos datos es el doctor Castillero el mes pasado, hablando sobre el tratado. Me recuerdo que él decía que siendo el negociador más joven enfrente de todos estos negociadores en el Pentágono, lo invitan a recorrer el Pentágono. Y él, más que asustado en un momento dado, lo que se encuentra en esos pasillos son, sí, fotos de Panamá que tú dirías en el Pentágono no van a tener un pasillo con cuadros del canal o fotos, pero eran fotos más bien de burdeles, o sea, un Panamá feo. O sea, era como una técnica, explicaba él, para amedrentarlos. Pero como él era una persona que había estudiado en Francia, pues él no se sentía pues pequeño ante esta situación, ¿no? Y lo otro es cómo me doy cuenta que hechos o acontecimientos que nos marcan, como los tratados, incentivan a los autores, a los artistas, como Rubén Blades, pues que hizo Patria, y se produce un caudal de obras artísticas, películas y demás. Así que pues yo quiero exhortarlos con esta experiencia a que el canal continúe haciendo esto quizás de una forma más masiva, que llegue a más lugares, porque es aquí donde están las memorias y es aquí donde están, creo que, los recursos y la voluntad, sobre todo la voluntad para hacerlo. Así que somos como un conductor, un hilo conductor, y uno se va de aquí emocionado. O sea, yo estoy ahora pendiente cuándo es el otro conversatorio. Así que yo creo que hay que desarrollar esto más para que pues sigamos sintiéndonos más panameños. Gracias. Oyendo, solamente para dar otra anécdota, sí, como pareciera que la cuestión era un poquito triste porque fue muy tremenda la realización de la obra. Yo me fío siempre a mi madre y estoy siempre con ella. Ahora que tú estabas hablando de esa cuestión me vino el recuerdo. Y cuando ella supo lo que me había pasado, que cuando inauguré, después tuve problemas de salud fuertes porque estaba demasiado compenetrado. Entonces mire cómo sanan las personas ancianas y sobre todo cuando son familiares. Me dice, cuando tú vas me viene de reírme porque es a la santiagueña, cuando tú vas a un funeral, a un velorio por allá por el campo, ¿qué tú ves? Digo, mamá, dan cigarrillo y dan café. Dice, pendejo, eso no es. Se ponen a llorar. Y lloran porque necesitan llorar. Y llorar hace bien. Entonces, cuando uno pone esta cuestión en su abertura es porque hay que sanarla y hay que abrirla para la reflexión. Y eso era presente desde el primer inicio en mí. Era presente esa cuestión, que no es una tragedia, hay que agarrarla por lo que es, por lo que fue, con las posiciones, como yo dije, que cada uno lo vive distinto. Y son las cosas que unen, no las que no desunan. A mí cuando vino Fra Javier, dice, yo sé que tú eres de izquierda, digo yo, ¿qué? Digo, yo no soy ni Coca-Cola y ni soy ni siquiera whisky, porque no me gustan las etiquetas. Porque me viene un filón de que quien quería este territorio libre, como era mi padre, era considerado ñángara, porque está también esa cuestión en el fondo de todas las cosas. Y te tildaban,
con estas cosas. Hay muchas cuestiones que quedan, entonces uno las expone, ¿para qué? Para sanarlas, pero en su realidad. Y eso es lo que pasó en esta cuestión, y después, claro, que llevar todas estas emociones, llevarlas a una cuestión que es una verdad que seguramente pueden vestirlas todas, que es las intimidades no pueden ser violentadas de ningún panameño tiene que, y eso va referente también a un país como Colombia, que tiene una guerra interna en la cual se están matando. Panamá no es eso, Panamá es un país pacífico. Entonces, en esa cuestión que me decía mi madre, que decía esa cuestión, es: ahora tú vas a pintar la cúpula, ahora tú te vas a pintar la cúpula y tú vas completamente a ¿cómo fue que me dijo la palabra? Algo así como a trascender, ¿no?, con la cúpula, porque eso es lo que te va a llevar, de no mirar hacia abajo y mirar hacia arriba, porque las personas están siempre hechas para mirar hacia arriba. Gracias. Queremos agradecer a nuestros invitados, al maestro Aristides Ureña, a Jessica Ceballos, a todos ustedes aquí presentes para este conversatorio. Recordarles que la Biblioteca Roberto F. Chiari y la Unidad de Memoria Histórica tiene una serie de productos y servicios que ofrece a la comunidad, al país, para contar historias, para recordar, para seguir educando en distintos temas técnicos, sociales, culturales, históricos, en donde el Canal de Panamá es un eje transversal que los atraviesa y que nos apoya a interpretar esa historia y a querer este país y a seguir produciendo también para, con ese propósito de comunicar. Para los que quieren ver este conversatorio completo, pueden buscarlos en nuestras redes sociales, en los canales de YouTube, en donde van a encontrar este y los otros conversatorios y los otros Hablemos del Canal. Les agradecemos a todos, en especial a ustedes, y bienvenidos, y nos vemos en la próxima.